Vengo a compartir con ustedes la sesión de trabajo situado relacionada con la estructura de nuestros libros PRES y relacionada con la teoría de situaciones didácticas planteada por Guy Rousseau, siendo ese nuestro objetivo general. ¿Cuáles son nuestros objetivos específicos? Primero, reconocer las etapas que conforman el texto PRES. Segundo, explicar los aspectos más relevantes de cada una de estas etapas. Tercero, reconocer las diferentes tipologías que plantea la teoría de situaciones didácticas. Cuarto, cómo se relaciona esta teoría de situaciones didácticas con nuestro texto PRES. Y quinto, hacer una reflexión sobre la importancia de documentarnos sobre las diferentes teorías para el diseño, planeación, ejecución y reflexión de nuestras prácticas en el aula. La agenda es la estructura de los textos PRES y las etapas de teoría de situaciones didácticas. Comencemos. La estructura de los textos PRES está estructurado en 4 etapas: etapa de comprensión, etapa de descontextualización, etapa de resolución de situaciones problema y etapa de reflexión. Pero, ¿qué son los textos PRES? Según su sigla en francés, traducen Polo Regional de la Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología. Está basado en un método de aprendizaje de matemáticas de Canadá y contextualizado a nuestros referentes nacionales. Consiste en ir más allá del resultado, dando mayor importancia al proceso que el estudiante sigue y a la socialización propuesta que tienen los estudiantes para obtener una respuesta, de tal manera que se genere el conocimiento a través de la creación colectiva. Se basa en la resolución de situaciones problemas. ¿Qué es una situación problema o problemática? Según el doctor Bruno D'Amore, es una situación de aprendizaje concebida de tal manera que los estudiantes no pueden resolver esa situación por simple repetición o aplicación de conocimientos o competencias adquiridas, sino que necesita hacer la formulación de nuevas hipótesis. Como observamos, el cuadro de la derecha es la presentación que tenemos en las guías para el docente de las diferentes etapas. Tenemos la etapa de comprensión, la etapa de descontextualización, la etapa de resolución y la etapa de reflexión. Vamos a mirar cada una de ellas cómo se desarrolla. Empezamos con la etapa de comprensión. Está dividida en 3 subetapas. La primera es la presentación del contexto. Nos va a permitir reconocer los saberes previos del estudiante. La segunda es la presentación de la situación problema. Hacemos lectura de la situación problema, familiarizamos al estudiante con la situación y él debe identificar la tarea que debe realizar. En la tercera subetapa va a ser una construcción de un esquema. Esa construcción de ese esquema tiene que identificar qué es lo que le está pidiendo y él qué sabe al respecto. Eso nos permitirá comprobar los saberes previos que posee el estudiante. Seguimos con la segunda etapa, que es la etapa de descontextualización. Esta etapa pretende desarrollar la exploración y la consolidación de conceptos y procedimientos necesarios para realizar los problemas a partir del material manipulativo, igual que va a desarrollar los procesos generales de la matemática y va a enriquecer el esquema de la etapa anterior. ¿A través de qué se hace todo ese proceso? A través de los centros de aprendizaje. ¿Qué son los centros de aprendizaje? Los centros de aprendizaje son diferentes tipos de actividades que van aumentando en grado de complejidad y permitirán al estudiante adquirir las herramientas necesarias para darle solución a la situación problema. Cada situación problema posee entre 4 a 6 centros de aprendizaje y se deben desarrollar en diferentes etapas. La primera etapa es la demostración del material manipulativo. La segunda etapa es repasar lo anterior que adquirió con el material manipulativo y hacer una primera consolidación del aprendizaje registrando lo aprendido. Posteriormente hace una ejercitación que le permita desarrollar rapidez, precisión y confianza y finalmente hace una evaluación de los aprendizajes alcanzados y cómo se transferirá a otros contextos. Es importante tener en cuenta que se va a enriquecer el esquema de la etapa 1. Ya no solamente va a identificar la tarea y sus saberes previos, sino que una vez ejecutados todos los centros de aprendizaje, ha adquirido un nuevo conocimiento que le permitirá ampliar ese esquema.
Seguimos ahora a la etapa de resolución de problemas, que es nuestra tercera etapa. En esta etapa, el estudiante va a hacer una propuesta individual de la estrategia que seguirá para darle solución al problema, ya teniendo en cuenta los centros de aprendizaje adquiridos, que son las herramientas para poder desarrollar. Luego hará una puesta en común de las estrategias, socializarán estas estrategias y una vez socializadas y viendo como las diferentes estrategias que hay para dar solución, él planteará su solución individual de esa situación problema. Finalmente llega la etapa de reflexión, que es la cuarta etapa. Una vez solucionado, dando la solución individual a su problema, entonces adquirirá procesos de metacognición, que es retomar los aprendizajes, establecer vínculos entre los centros de aprendizaje y la solución dada, dará la solución al problema y se identificarán las dificultades principales. Para ello, pues debemos hacerlo reflexionar sobre cuál era el problema que debíamos solucionar, si lo que hizo fue lo adecuado, cuáles dificultades tuvo, cuáles fortalezas tuvo, cuál es el resultado que esperaba, si cree que fue la respuesta encontrada la adecuada y cuáles estrategias siguió. Este proceso de metacognición no solamente es para el estudiante, este proceso también es para el docente, que le permite revisar el paso a paso de los estudiantes y así observar sus fortalezas y sus dificultades. Trae adicional una valoración, que es una rejilla de evaluación, la cual permite ubicar de forma flexible el proceso seguido por el estudiante. Ahora vamos con la segunda parte de la agenda, que era la etapa de las teorías de las situaciones didácticas. Estas etapas son las etapas de acción, de validación, de formulación y de institucionalización. Miremos qué encontramos allí. Entonces, esta teoría fue planteada por el investigador francés Guy Brousseau, quien tiene en la actualidad 87 años. Es un investigador de didáctica de las matemáticas. Él plantea que en esta teoría suceden dos situaciones. La primera situación es la situación didáctica, en la cual es construida la situación por el docente con un fin que es intencionado, y es que el estudiante adquiera un saber determinado. Y las situaciones didácticas es todo lo que hace el estudiante para resolver un problema, mostrándonos sus saberes previos y las posibles soluciones que tiene sin interferencia del docente. La estructuración. Entonces miremos que esta parte es muy importante de observarla para nuestro contexto, que son los lineamientos curriculares de matemáticas, los referentes curriculares que referencian a Brousseau, y la relación que se da entre docente y estudiante y las relaciones con el conocimiento es lo que genera la teoría de situaciones didácticas. Cada uno tiene un rol específico. El rol del estudiante es el de actuar, formular, comprobar, construir modelos, usa un lenguaje determinado, conceptos, teorías y que intercambia con otros. Aquí vemos que utilizan mucho de las heurísticas que siempre hemos mencionado. El rol del docente es proporcionar una situación que el estudiante vea cercana, que vea a su entorno y que ésta sea llevada, una vez se haga todo el proceso, a contextos diferentes. Estas etapas de las teorías de situaciones didácticas son 4, como ya habíamos mencionado. Las situaciones de acción consisten en un trabajo individual por parte del estudiante donde enfrenta un problema indagando posibles soluciones. Ahí podemos mirar sus preconceptos. La situación de formulación consiste en socializar con sus compañeros ese trabajo que hizo en las situaciones de acción, pese a que no tenga pues todo el conocimiento adquirido, lo va adquiriendo en la construcción con los demás. Luego sigue las situaciones de validación, es donde el estudiante debe argumentar y probar que la solución dada es la correcta. Y finalmente viene la situación de institucionalización, que es la parte de la matemática formal, donde se llegan a acuerdos generales y se pueden potenciar en otros contextos. ¿De qué manera vemos la relación de nuestros textos PRES con la teoría de situaciones didácticas? Entonces, en la etapa de comprensión, vemos que se desarrollan situaciones de acción y validación.
En la etapa de descontextualización, donde trabajamos los centros de aprendizaje, vemos que se relaciona con la situación de acción, validación y formulación. En la etapa de resolución se relaciona con la situación de formulación y validación, y en la etapa de reflexión el niño trabaja situaciones de validación e institucionalización. Debemos siempre tener en cuenta que para la planeación de nuestras actividades vamos a trabajar resolución de problemas que están dentro de los textos PRES, cómo relacionamos esos textos PRES con el plan de estudios, cómo se relacionan con la metodología y la teoría de situaciones didácticas, y todo enmarcado en nuestros referentes nacionales. La transferencia pues es un ejemplo que tomamos del libro PRES de grado cuarto, módulo B, y la situación problema es el sabio loco. Esta fue construida por la comunidad de aprendizaje de varias tutoras de Soacha y nos muestra en la primera parte que nosotras empezamos a hacer el desarrollo a partir de los referentes nacionales, teniendo en cuenta pues que debe tener en los libros presentes nuestro plan de estudios, la teoría de situaciones didácticas y los referentes. Aquí podemos ver que se tuvo en cuenta los estándares, los DBA, y las evidencias de esos aprendizajes que surgen de los DBA. Posteriormente, dentro del texto aparece la situación problema. La situación problema del sabio loco hace referencia en que debemos ayudarle por una situación que se le presentó a elaborar dos antídotos. Y esta se llama la etapa de comprensión. Entonces estamos mirando a partir de esta etapa que el estudiante empieza a desarrollar varias actividades que nos van a dejar ver cuáles son los preconceptos que tiene, cuáles son las dificultades que presenta, y lo estamos familiarizando ya con el contexto que estamos trabajando. Vemos que aquí dentro del desarrollo de los antídotos están empezando a trabajar toda la parte de números fraccionarios, la parte de capacidad, porque nos muestran unos frascos donde los vamos a utilizar como medida, y las relaciones de medidas. Entonces, esta etapa de comprensión, vemos que son saberes previos, el niño está haciendo situaciones de acción, es decir, que él está actuando sin el conocimiento aún, pero a partir de lo que tiene. Y situaciones de validación, porque para él son válidas en ese momento, porque aún no ha adquirido las herramientas para poderlo desarrollar. Sigue la etapa de descontextualización. En esta etapa, pues vemos que para este caso hay 5 centros de aprendizaje. Es importante desarrollar todos los 5 centros de aprendizaje en el orden que nos presenta la secuencia, debido a que cada una tiene un propósito. La idea es ser desarrollada, como ya mencionábamos anteriormente, mostrando el material manipulable, la construcción del conocimiento, la ejercitación y la evaluación. ¿De qué manera desarrollamos esta etapa de descontextualización? ¿Cómo se relaciona con la teoría de situaciones didácticas? Entonces vemos que también hay situaciones de acción, situaciones de validación, y el niño aquí, una vez adquirido la herramienta que le da los centros de aprendizaje, ya empieza a formular las respuestas posibles. Sigue la etapa de resolución. Entonces aquí en los textos nos muestran, en el texto guía del docente, que debemos volver nuevamente a la situación inicial, que es la del sabio loco, donde tenía que elaborar los antídotos. Esa es nuestra situación problema. Y cómo el estudiante lo resuelve a partir de lo que ya aprendió en los centros de aprendizaje. Entonces, esta etapa de resolución se relaciona con la formulación y la validación. Entonces, formula ya varias soluciones, las socializa con sus compañeros y empieza a argumentar, a hacer la suya propia y argumentar por qué es válida. Finalmente sigue la etapa de reflexión, donde se observa todo el proceso, y dentro de cada centro de aprendizaje nos dan otra rejilla, no la general, para poder mirar cada uno de esos centros de aprendizaje y observar todo el proceso seguido por el estudiante. Como repito, no es solamente una validación para el estudiante, sino también para el docente, el poder observar debilidades, fortalezas y continuar con una secuencia que puedan superar las dificultades evidenciadas, o continuar con la siguiente etapa.
¿Cómo se relaciona? Entonces, esta etapa de reflexión tiene relación con la teoría de situaciones didácticas, con la validación y con la institucionalización. Aquí ya vemos que el estudiante pues ya llegó a un aprendizaje formal del concepto y cómo lo desarrollaría en otros contextos diferentes. Bueno, entonces continuamos. Las recomendaciones generales. Es importante hacer uso del material de matemática PTA-PRES relacionándolo con las guías de aprendizaje y las planeaciones. Para este proceso, cuenten con cada uno de los tutores que estamos muy prestos a colaborarles. Luego, cumplir con el objetivo del aprendizaje. Todas las etapas deben realizarse secuencialmente de manera apropiada, como se mencionaba en los centros de aprendizaje. Se debe reconocer la adaptación y el uso de las rúbricas de evaluación para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Otro de los laboratorios que vamos a determinar es el de evaluación. Allí veremos más a profundidad cómo se evalúa tanto los textos PRES como los textos de lenguaje y podremos también mirar toda la parte de evaluación formativa. Recordemos algunas definiciones que estuvimos trabajando durante este proceso de la sesión de trabajo situado. Fueron situaciones problema, resolución de problema, metodología de resolución, problema, ejercicios, situaciones didácticas y situaciones adidácticas. Tenemos también la bibliografía utilizada, que fue la del Ministerio de Educación, la de Polya, la de Brousseau, la de Bruno D'Amore y de donde tomamos las imágenes. Agradecemos mucho su atención y quedamos prestos a inquietudes. Muchas gracias.